Efesios 4, 29, 30, 31 y 32. Los verdaderos cristianos somos nuevas criaturas. Efesios 4, 29, temas. Los verdaderos cristianos no son hechos decir palabras corrompidas. Las palabras hechas decir por los cristianos manifiestan la gracia de Dios. El texto griego, la versión corriente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Errores de traducción. El verbo ekporeu esto es voz pasiva y modo imperativo en el sentido de algo que no se puede impedir, es decir, fruto producido por Dios. Las versiones corrientes equivocadamente lo traducen como una falsa ley humana. La traducción más cercana al griego dice: nada impida que no sea hecha salir ninguna palabra corrompida de la boca de ustedes, sino la buena necesaria para edificación, para manifestar la gracia a los oyentes. Los verdaderos cristianos no somos hechos decir palabras corrompidas. Dios tiene el control absoluto de sus hijos, a quienes nos ha hecho nuevas criaturas. Él, como nuestro pastor, pone en nosotros el querer y el hacer. Él pone en nosotros las palabras que hablamos. Las palabras corrompidas son un fruto producido por los infiernos en los muertos espirituales. Las palabras hechas decir por los cristianos manifiestan la gracia de Dios. Cada segundo de la vida de los verdaderos cristianos es para edificación. Por lo tanto, las palabras hechas decir por los cristianos son para edificación, porque Dios es quien edifica su iglesia por medio de sus instrumentos, es decir, por medio de los verdaderos creyentes. Las únicas palabras que edifican son las que Dios escribió en su Biblia en los idiomas originales. Efesios 4:30, temas. Los verdaderos creyentes no somos hechos entristecer al Espíritu. Los verdaderos creyentes fuimos sellados. Todos estos frutos son resultados de la obra de Jesús. El texto griego, la versión corriente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Errores de traducción. El verbo lupeite expresa un fruto que Dios produce en todos los verdaderos cristianos. Las versiones corrientes lo traducen equivocadamente como una falsa ley humana. El texto más cercano al griego original dice: porque nada impide que ustedes no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por obra de quien ustedes fueron sellados como resultado del día de la redención. Los verdaderos creyentes no somos hechos entristecer al Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes somos completamente guiados por Dios. Dios nos guía a hacer todas sus enseñanzas dadas en la Biblia. La rebelión contra Dios es oponerse a seguir las enseñanzas que Él nos ha dado y que nos guía a hacer. Esta rebelión hace entristecer a Dios Espíritu Santo. Los verdaderos creyentes fuimos sellados. Hay dos grupos de personas: las personas con el sello de Dios y las personas con el sello de los infiernos, la marca de la bestia. Todos los seres humanos, desde el momento cuando somos engendrados físicamente, tenemos el sello de los infiernos. Cuando Dios engendra a sus hijos, en ese mismo instante Él quita el sello de los infiernos y nos sella con su sello. Todos estos frutos son resultados de la obra de Jesús. Todos los frutos que Dios produce en y por medio de todos nosotros, los verdaderos cristianos, son el resultado de la obra de Jesús. Jesús nos redimió. El Viernes Santo, cuando Jesús murió, Él redimió a toda la humanidad. Redimir es pagar por la liberación de un esclavo. Jesús, con su vida y su sangre, pagó la liberación de todos los seres humanos de todas las épocas. Jesús nos salvó cuando nos pasó de la muerte espiritual a la vida espiritual. Él vive en nosotros para producir frutos en y por medio de nosotros. Efesios 4:31.
Dios quita toda malignidad de sus hijos. El texto griego, la versión corriente, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Errores de traducción. El verbo arceto expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. La versión corriente equivocadamente lo traduce como una falsa ley humana. La voz pasiva indica la obra de Dios. El modo imperativo indica el fruto producido por Dios. La traducción más cercana al griego dice, nada impide que sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, todo lo cual es malignidad. Dios quita toda malignidad de sus hijos. Malignidad es la calidad o estado de ser maligno. Maligno es la condición de actuar y producir toda clase de males. Todos los muertos espirituales son malignos. Dios quita de sus hijos toda malignidad como amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Efesios 4:32, temas, Dios produce frutos en y por medio de sus hijos. El texto griego, la versión corriente, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. Errores de traducción. El verbo gineste expresa obra de Dios en todos los verdaderos cristianos. La versión corriente lo traduce como una falsa ley humana. La voz pasiva indica la obra de Dios. El modo imperativo indica el fruto producido por Dios. El texto, la traducción más cercana al griego, dice, nada impide que ustedes sean hechos bondadosos unos con otros, misericordiosos, siendo hechos perdonadores unos a otros, como Dios fue movido a perdonarlos a ustedes por la obra de Cristo. Dios produce frutos en y por medio de sus hijos. Nosotros, los hijos adoptados de Dios, hacemos buenas obras porque Dios está a cargo de ellas desde antes de la fundación del mundo. Somos hechura suya, creados por obra de Cristo, Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó desde la eternidad para que andemos en ellas. Nada impide que ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede ser echada al fruto por ella misma, si no permanece unida a la vid, así tampoco ustedes, si no permanecieran unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el permanecedor en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podrían ser hechos hacer. Dios nos hizo perdonadores, sin que pueda ser impedido. Tú ya nos has perdonado nuestras deudas, por lo cual nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. En este versículo, Efesios 4:32, Dios nos enseña que Él produce en nosotros el ser bondadosos, misericordiosos, perdonadores.